Buenas noches. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Martita. Buenas tardes a todas. Buenas noches, buenas noches. A todas, a todas. Hola, buenas noches. Hoy hasta pintada. Hola, maestra, buenas tardes. Oye, como que están muy guapas, ¿no? ¿Qué es eso? Sería posible que dijeras que voy a una... Buenas noches. Qué gusto verlas. Igualmente. Las que nada más. Hola, bueno. Hola, Lisette. Está Su Lisette por ahí. video para verlas. Hola, ¿qué tal? Saludos, maestra. Hola, Lisette. ¿Cómo están? Le voy a decir a Lisette María Zambrano. Ay, no. Es que se baja. Hola, Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, yo soy Lulú, pero no sé, se pone el nombre de mi esposo. Yo creo que porque es su compu. Te puedes Lo puedes cambiar, renombrar. Te puedes renombrar. Si tocas con el mouse, con la flechita, Hola, buenas noches. tres puntitos del lado derecho superior. Ahí le das clic y dice renombrar y ya pones tu nombre. A ver, ya te saliste. Ah, no. ¿O qué hiciste? ¿Por qué ya no sé? Ah, no. A ver. Buenas noches, buenas Con noches. tu mouse acerca la flechita a tu foto y vas a ver que aparecen tres puntitos, un marquito azul con tres puntitos. Ahí le das clic y dice renombrar, le das clic en renombrar y pones tu nombre. Sí, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Angélica. Bien, hola, hola. Qué bueno, oigan, ya somos 32, pensé que íbamos a hacer menos. ¿Ya están listas para iniciar? Ya. Lisette, ¿cómo estás? Muy bien, Angélica. ¿Y tú qué tal? También Yo bien, tengo ya. Ahora sí Fem nos vestimos de morado, ya vi. Yo tengo Fem Vibes. Está muy bien. Miren, Oigan, ¿qué les pareció este último taller? ¿qué es eso? Pues muy bonito. ¿Sí? Oigan, acuérdense que hoy cerramos, hoy cerramos ya los 8 talleres que venimos trabajando desde que serán ya 3 meses. ¿Quién de aquí cursó todos los talleres? Pero que alce la mano, pero de verdad, que sean honestas. Aquí están ya. Usted, voy a anotar los nombres a ver si emito las circunstancias. Pues, ¿qué tal les parecieron los 8 talleres? Muy buenos. ¿Sí? Muy buenos. Pues A mí me parecieron. Alma, ¿quieres decir algo? Me disculpo porque justamente yo estoy... Hola, buenas Me quedó tardes. como pasmada. ¿Alguien Hola, quiere buenas decir tardes. algo? Lourdes, adelante. Buenas noches, me da mucho gusto y agradecerles todo el interés que han puesto por darnos las herramientas para conocer de fondo el neoliberalismo. La verdad está muy interesante este tema, que no me gustaría que quedara aquí, sino que lo difundiéramos a través de los diversos medios, porque es muy importante iniciar pues una nueva etapa de nuestra 4T, porque la verdad es cómo podemos contribuir a la verdadera transformación, conscientes, formadas, con las herramientas de decir yo sé por qué tenemos que transformar. La verdad, muchísimas gracias por el taller y a las compañeras, pues por convivir y participar de esta manera. La verdad estoy muy contenta y le agradezco a todas pues esta oportunidad que me dieron. Y especialmente pues a la maestra Lupita, la verdad, para todas un saludo desde Coatepec, Veracruz. Gracias. Muchas gracias. Todavía nos falta un minuto. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo quería decir que A ver, Lulu. me gustaron todos los talleres. El que más me gustó fue el último, el 8. Se me hace que pues aquí está la tallerista, ¿verdad? No, fue el que más me gustó. Qué bueno. Es que sabes que sí creo que son un poco repetitivos.
Ah, ya. Ahorita no tengo todos los talleres, pero los sentí que muchos se repiten y se repiten temas y podría ser hasta de menos módulos, quitando, integrando algunos que por lo mismo, nada más, nada más. Muy bien. ¿Alguien más? Gisela, si prende el micrófono. Yo, Carla Díaz. Hola a todas. A mí me gustaron todos, me gustó mucho. Bueno, los otros ya hemos venido manejando ese vocabulario de género, paridad, igualdad, bla, bla, bla. Y el de los derechos, con el profesor Tolentino. Buenas tardes, compañeras. Y este último del neoliberalismo, a mí me gusta muchísimo porque siento Buenas que se está tardes. enlazando con el Instituto Nacional de Formación Política. Ahí se enlaza, ahorita estamos viendo este libro, las 16 tesis del doctor Dussel, y creo que se enlaza así completamente, enriquece. No, pero es que yo no sé cómo hablo. Así, para la formación política con lo de mujeres, ya se ve enfocado a nuestra realidad. A mí la verdad me enriquecieron muchísimo. Y bueno, yo eso de que se repiten, pues es que creo que se nos va, vamos, creo que debe ser una constante hasta apropiarnos completamente de esos conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, pues chicas, ya son las 8, ya nos pasamos un minutito. Acuérdense que hoy es el cierre, sean pacientes, traten de hacer preguntas muy concretas para que nos dé tiempo. Acuérdense que estamos en el taller número 8, el taller se llama Neoliberalismo y su impacto sociopolítico en las mujeres de México. Su tallerista es Lisette Silva, la doctora Lisette Silva, y les pido a todas, que pongan sus micrófonos en silencio. Acuérdate, Lizeth, que tenemos 30 minutos para que expongas el último tema, que es feminicidios, que es la última actividad, y para que tengamos más tiempo de preguntas y respuestas, porque este tema yo creo que es muy interesante y es importante resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Chicas, bienvenidas, y bueno, vamos a arrancar. Adelante, Lizeth. Gracias. Ya puedo compartir, ¿verdad? Ya, adelante. Espérame también, un momento nada más. No se oye nada. ¿No? Ahorita vamos a compartir pantalla. Voy a compartir. Lisette, la Espérenme estamos un momento. esperando. Listo. Ok. Ya, déjenme quitar esto. ¿Ya? Se ve, ustedes lo ven, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, perdón, me adelanté una, entonces nada más para agradecerles sobre todo, pues que hayan participado en esta escuela itinerante de formación política para mujeres en su versión en línea, que ha preparado la Secretaría de Mujeres Morena de la Ciudad de México. Y bueno, pues claro, está agradecer también a nuestra secretaria, la maestra Lupita Juárez, por esta oportunidad de presentarles este taller. Y bueno, claro, al equipo también técnico, ¿no? Angélica y todos los que están ahí, porque ha sido una experiencia para mí muy interesante. Este octavo taller, cuyo nombre, como bien decía Angélica, es el neoliberalismo y su impacto socioeconómico en las mujeres de México, ha intentado centrarse alrededor de 3 preguntas que serían las esenciales, a las cuales no creo haber podido dar respuesta. Tampoco esa es la intención para mí, porque como ya lo había mencionado Angélica, mi formación es la de la filosofía y en realidad formativamente nuestro interés como filósofos, más que agotar las respuestas o agotar las preguntas más bien con alguna respuesta, es generar más inquietud, ¿no? Pero bueno, las preguntas sobre las que yo estuve trabajando es primero, ¿cómo han operado las condiciones de opresión del neoliberalismo respecto a las mujeres? ¿De qué forma se han articulado leyes, reformas y contrarreformas para haber logrado esto? ¿Y cuáles han sido los discursos ideológicos que han legitimado o invisibilizado dicha opresión?
Angélica mencionaba hace un momento que esta era la tercera y que iba a ser solo el feminicidio. Yo, como recordarán, en la conferencia anterior les dije que iba a tratar primero sobre el neoliberalismo, darles lo más que pudiera yo de una introducción acerca de cómo funciona este modelo capitalista, y luego entraría en la primera parte de esto, que ya es cómo es su impacto socioeconómico en las mujeres de México, que si recordarán vimos la cuestión de la división sexual del trabajo. Entonces, en este voy a tratar todavía, porque el feminicidio, el fenómeno del feminicidio es una parte de este impacto socioeconómico, ¿no? Entonces, en este momento, lo primero que vamos a ver es más bien estas leyes, reformas y contrarreformas que han atacado como parte del modelo neoliberal a las mujeres, tanto en su vida productiva como en su vida reproductiva. Entonces, bueno, pues el capitalismo neoliberal, como les pongo ahí en el material que les di, no ha producido condiciones de existencia más precarias para las mujeres mexicanas, sobre todo para aquellas que se encuentran en la clase trabajadora o campesina. Y bueno, esto que les decía, ¿no? Aquí lo importante va a ser, no pienso agotarlas, son muchas, son leyes, una parte esencial ha sido la reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde de manera, ya vamos a ver, primero ideológica, se sensibilizó a la mujer con conceptos como la flexibilidad laboral para que accedieran a estas reformas y fueran en contra de sus propios, digamos, del ámbito laboral, hasta de sus ganancias y de las luchas que se habían dado en el ámbito laboral y en el ámbito sindical, y si no apoyaran, al menos no lucharan de manera mucho más fuerte y potente en contra de estas reformas laborales que se han venido dando a lo largo de todo el neoliberalismo. Quise regresar a esta diapositiva que ustedes recordarán que vimos en la primera sesión, sobre la feminización de la pobreza, porque estos datos van a ser esenciales cuando lleguemos al final y hagamos un cierre. Recordarán que les decía yo que tan solo 8 personas en el mundo, los cuales son hombres, y es un dato no menor, poseen ya la misma cantidad, la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. Bueno, esta desigualdad totalmente monstruosa es además sexista, porque las mujeres obtienen menos ingresos que los hombres, y de hecho el 70% de los pobres del mundo son mujeres. Entonces, de esos 3.600 millones que hablábamos, el 70% son mujeres. El trabajo no remunerado en este país significa un 23.5% del Producto Interno Bruto, estos son 5.5 billones de pesos, y bueno, casi el 80% de este trabajo es realizado por mujeres. En el mundo es evidentemente lo mismo, hasta quizá un poco peor en ciertas zonas, y equivalen a 10 billones de dólares anuales. Estos datos se los quise repetir porque, como les decía, a la hora en la que ya analicemos fenómenos que son muy agudos y que, una vez más, como veíamos en la vez pasada, se ha querido ideológicamente poner en las espaldas de los individuos, como puede ser la violencia doméstica, este tipo de, digamos, marco de referencia económico va a ser muy importante para entender por qué cierta perspectiva feminista va a leer este tipo de fenómenos desde otro lugar, ¿no? No desde la parte moral, psicológica, sino desde los datos duros de la economía y de lo que ha representado para las mujeres en el mundo y sobre todo en México la entrada del neoliberalismo. Solo repetí porque a mí me gusta mucho y me parece muy contundente Mafalda en este cartón, porque esa es la realidad que se ha agudizado durante el neoliberalismo, ¿no? ¿Cuántas hijas no le están preguntando o no quisieran preguntarle a sus madres si les gustaría, qué les gustaría hacer si vivieran? Porque, como dice muy bien la directora de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, respecto a cómo afrontan las mujeres la crisis,
pues para ellas en realidad hay una vulnerabilidad mucho mayor, ¿no? Porque pues hay un menor control de la propiedad y de los recursos, una ocupación más baja, hay una pérdida de empleos mucho mayor con las crisis, sobre todo con la larga crisis que ha producido el neoliberalismo a partir, por ejemplo, de 2008, aunque en nuestro país, recordarán ustedes ya la del 94, las primeras que pierden el empleo van a ser las mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar y qué está pasando? O bueno, ¿qué vino pasando durante el neoliberalismo? Pues que se dedicaron a ocupaciones informales o sin protección social, con bajas retribuciones, ¿no? Además de que esto no impidió o no mermó la cantidad de horas dedicadas al trabajo no retribuido, el cual, como veíamos, pues significa muchísimo del Producto Interno Bruto, pero en el caso de las mujeres significan alrededor de entre 16 y 18 horas más a la semana de trabajo que los hombres. Además de que en general se ha visto que las mujeres, por esta lógica de trabajos, de tiempos parciales, etcétera, pueden llegar a tener un trabajo fuera, vender o dedicarse a otro tipo de trabajo informal y además el trabajo no retribuido doméstico. Entonces, aquí por eso yo hago esta pregunta. ¿Doble jornada? En realidad no tendríamos que hablar de una triple jornada, ¿no? Y si a eso le agregamos las cuestiones de la pérdida muy sensible de la seguridad social, en el caso de todas nosotras, ¿no? Del trabajo generalizado en México, pues lo que vemos es que está, como les decía, el trabajo que se hace afuera, aquí esta mujer pues que sale a la fábrica, ¿no? El trabajo que se hace dentro, ¿no? El trabajo no remunerado, el trabajo en el hogar, el trabajo de cuidados, porque ya no se cuenta con guarderías o no hay para pagarlas, ¿no? Toda esta cuestión de las pérdidas de seguridad social, no hay asilos, no hay hospitales cerca, entonces la mujer también se dedica al trabajo de cuidado en casa y muchas veces vende, ¿no? O sea, la informalidad vende a domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes recordarán que vimos esta pequeña tabla donde yo ni siquiera les puse, si recuerdan, a cuál sexo, porque era el evidente, ¿no? Aquí se los puse porque ya cambió. ¿Qué pasa con esa lógica de la asignación de labores según el sexo o de la división de trabajo según el sexo? Pues que para la mujer ya no hay una asignación exclusiva de las tareas reproductivas, sino que esa asignación exclusiva se amplía. Y ahora también las tareas productivas e inclusive tareas informales van a ser parte de su asignación exclusiva. En cambio, en el caso del hombre, pues las cosas van a seguir iguales, ¿no? Va a tener su asignación exclusiva, que son las tareas productivas, y su asignación secundaria, las tareas reproductivas. O sea, si quiere las hace, si no es de manera secundaria. Y el espacio doméstico, bueno, pues el espacio doméstico lo va a perder como espacio, es decir, pero tampoco va a pasar ahora a tener, va a ocupar el espacio público como lo ocupa el hombre, ¿no? Solamente va a tener que salir, va a estar más agotada, va a dormir menos y se queda sin espacio y con una carga de trabajo mucho mayor. El uso del tiempo sigue siendo sincrónico y continuo, lo que significa para la mujer, no sé si eso se los mencioné la vez pasada, pero las mujeres mayoritariamente en México son las primeras que se levantan, las últimas que se duermen en promedio 6 horas. Esto lo que significa son cuadros de depresión, por ejemplo, agudos, pero en el caso de la mujer y de la salud femenina sucede algo muy curioso, que es que no necesariamente la depresión se presenta en los cuadros típicos que uno conoce al que uno está acostumbrado, que son este tipo de cuestiones de no poderse levantar justamente, agotamiento, aislamiento, sino que se da dentro de la actividad. Entonces no paran y sin embargo ya tienen este cansancio y esta depresión con cuadros de salud muy, muy fuertes. Bueno, esto es para llegar a este justo carácter sexista y patriarcal del neoliberalismo, que lo podemos ver
En el ámbito de la producción lo vamos a ver con un poco más de detalle, no el necesario o no el suficiente, justo porque pues es una cuestión de tiempo. En el ámbito de la producción, en el ámbito, digamos, discursivo o ideológico, que es el discurso de la conciliación o armonización de la vida familiar y laboral. También en el ámbito ideológico y político, cómo es evidente el carácter sexista y patriarcal del neoliberalismo en las llamadas políticas de género. Y por último, en algo que va a ser esencial y la base de todo esto, en la mercantilización y cosificación del cuerpo de la mujer. Entonces, pasemos al ámbito de la... En el ámbito de la producción, lo que podemos ver con claridad, y esto lo retomo de un libro que me parece indispensable para comprender este tema del que estamos hablando hoy y que de hecho pues es la inspiración para mi taller. No todo se agota en este libro, pero sí una parte fundamental que aquí se voy a mostrar, espero que lo puedan ver. De todos modos, al final hablaremos de él, que es un libro de la doctora Ana Alicia Solís de Alba, que se llama justamente Mujer y Neoliberalismo, el sexismo en México, y donde ella sí, de manera muy prolífica, va a agotar todas estas cuestiones de cómo se dan las reformas y las contrarreformas liberales para atizar y para, ella lo dice así, descargar todo el peso de la crisis, mayoritariamente, obviamente en la clase trabajadora en general. Aquí tenemos que hablar de la interseccionalidad, ¿no? Entonces, en la clase trabajadora en general, pero específicamente en la clase trabajadora femenina. ¿Cómo? Con una mayor tasa de desempleo, les decía yo al principio, un aumento de la segregación laboral, esto que se llama el techo de cristal, que es estas leyes no escritas que imposibilitan a la mujer a seguir ascendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Pues una supeditación laboral en donde muchas veces la mujer, teniendo una preparación mayor que el hombre que está en el cargo superior, no puede ascender a ese o no puede ascender después de ese, porque por el hecho de ser mujer y todos los prejuicios que ello acarrea. Exclusión de áreas de producción y relegación a empleos femeninos. ¿Qué es esto? Bueno, pues hay áreas en las que desde la escolaridad, ¿no? O sea, se desestima a las mujeres para ciertas áreas, las ingenierías, o sea, son varias áreas de la producción, o simplemente no se consideran aptas para ellas. Entonces, voy a regresar un poco para poder agotar. Ajá. O simplemente, pues a veces inconscientemente, ¿no? Los empleadores no dan ciertos trabajos. Hay un análisis muy interesante, por ejemplo, en ciertas áreas laborales, como puede ser, por extraño que parezca, la música. Ahora en algunas orquestas se usa que las audiciones son en ciego. Los que están haciendo la audición no ven a la participante, y eso ha permitido que mujeres entren a orquestas sinfónicas, donde antes no tenían ese número, solo porque los que estaban haciendo la audición no vieron que era mujer. Entonces, bueno, por poner un ejemplo de este tipo de exclusión de áreas, que son muchas, ¿no? Puse uno gráfico. La flexibilización laboral, que ha sido de lo peor que ha pasado, que tiene que ver con la temporalidad en el empleo, con jornadas de tiempo parcial, el abaratamiento de la fuerza de trabajo femenino. Por todas estas cosas, la fuerza de trabajo femenina se ha abaratado, y ello ha ayudado mucho, y de hecho es como el gran círculo vicioso con relación a la mano de obra maquiladora, ¿no? Que lo veremos también más adelante. Y bueno, la subocupación y la discriminación salarial, en donde las mujeres, por esta cuestión de conciliar su vida laboral, pues pueden tener licencias sin goces de haberes, sin acceso a pensiones, etcétera, y la informalidad, claro. Ahora, en el ámbito de la reproducción, pues en el ámbito de la reproducción, ¿cómo nos hemos visto afectadas? Pues ha habido, como decíamos en un inicio, una reducción de los servicios de apoyo. Entonces, bueno, no hay seguridad social, así que el Estado ha ido deteriorándose, minimizándose y dejando de prestar servicios, como les decía, como las guarderías, como
dejando de prestar otros como podrían ser asilos, hospitales, etcétera, que recaen en el trabajo reproductivo de la mujer. Recordarán que veíamos que durante el neoliberalismo hubo una caída dramática del salario mínimo. Este cayó un 76%. Lo que eso ha significado es que, pues que hay una reducción a accesos de ciertos bienes que en el caso de la mujer son esenciales para sus labores reproductivas o de trabajo no remunerado. Entonces, bueno, pues no se tienen electrodomésticos, no se tienen pañales desechables, no se tienen servicios como un restaurante, una tintorería, que podrían amainar el trabajo de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde se recorta del gasto familiar este empobrecimiento que ha ido aumentando. Una precaria o nula educación sexual, eso es parte de cómo el neoliberalismo, que es también neoconservador, ha venido a golpear a las mujeres, impidiéndoles en muchos estados, en muchos niveles de educación, que tengan una educación sexual que les permita, evidentemente, tener un control sobre su cuerpo y sobre su reproducción. Ha habido reformas a las constituciones donde se ha criminalizado el aborto. Claro, eso está cambiando, yo estoy hablando del periodo neoliberal, ¿no? Y cómo nos ha afectado. Y bueno, se ha recrudecido la lógica donde las labores de cuidado tienen que recaer en las mujeres. Esto que decíamos, tanto dentro, con guarderías, cosas así, como fuera, con trabajos en ONGs, en asilos, etc. Bueno, esto que les decía que es parte de la ideología neoliberal y que ha golpeado de manera especial a las mujeres es la conciliación de la vida familiar y laboral. Este ha sido un gancho que concitó el consenso de las mujeres para permitir la flexibilización laboral, que era un mandato de organismos internacionales, principalmente la Organización Internacional del Trabajo, que agrupaban diferentes medidas de política laboral, ¿no? Algunas de ellas son, por ejemplo, la flexibilización de tareas. Digamos, uno tiene un contrato que incluye X tarea y de pronto pues eso se flexibiliza y ahora resulta que no también hazle de secretaria, no también eres mensajera, no también limpia el despacho o lo que sea, ¿no? Se van flexibilizando las tareas, ya no se cumple, digamos, ese contrato por el cual uno, o ese trabajo por el cual uno fue empleado, jornadas compartidas y jornadas de tiempo parcial que con la lógica de que para que tengas tiempo para cuidar a tus hijos y para estar en tu casa, etcétera, se disminuyen las jornadas, pero también se disminuye el salario. O sea, no es que vamos a conciliar, ve a tu casa y te sigo pagando lo mismo. Eso sería una conciliación, ¿no? En realidad lo que pasó fue que tanto para las mujeres como para los hombres, que era lo que les decía, a través de este discurso, la mujer o muchas mujeres de alguna manera se vieron incitadas a apoyar estas reformas creyendo que les iban a hacer bien, y lo que terminó sucediendo fue que a toda la clase trabajadora les afectaron estas medidas que han sido terribles, ¿no? Ahorita lo podemos ver, por ejemplo, la cuestión del trabajo domiciliario, pues ahorita es más evidente, y que muchas veces significa sin límite del tiempo en el trabajo, ¿no? Si uno tenía un horario en el que checaba, este trabajo domiciliario que comenzó con esta flexibilización laboral, pues no lo tiene, además de que uno le ahorra al patrón pues los gastos de luz, de renta, etc. Otra de las cuestiones ideológicas que han venido a perjudicar a las mujeres, aparentemente no. Estas son las paradojas, las contradicciones. Pero si uno lo analiza de manera, digamos, un poco más detenida, por ejemplo, podemos ver la mayor participación en el mercado laboral, ¿no? O sea, había toda esta cuestión, pues, el neoliberalismo, igual que el capitalismo, siempre se ha vendido como que, pues, es liberal justamente. Entonces, las mujeres, si quieren trabajar, pueden. Ahí están los empleos. ¿Pero cuáles? Pues esos empleos con inestabilidad en el empleo, es decir, menor remunerados, sin seguridad social o muy limitada, con restricciones, para que las mujeres puedan seguir educándose, etc. La institucionalización de la perspectiva de género. ¿Qué ha sido eso? Bueno, se han creado institutos de la mujer a nivel federal y local durante el neoliberalismo, no solo en México,
sino en toda América Latina, también en muchos países de Europa como Francia, como Italia, como España, donde las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales, como se llamaban antes, tienen una importante participación. Habrá algunas que sean muy nobles, pero una de las cosas que ha sucedido con este tipo de organizaciones es que son, digamos, la bisagra, las mediadoras entre el Estado y la población. Y ellas son las que al final dictan qué se debe, qué no, y ponen ahí, en realidad, sus intereses, porque como se llaman así, pues se puede oscurecer ante qué intereses son los que están representando. Entonces, una de las cosas que ha pasado con eso es que las demandas históricas del feminismo se han agotado en conversiones del lenguaje de género, por ejemplo, ¿no? O sea, no, bueno, sí, somos feministas, entonces reformemos el... Claro que es muy importante el lenguaje, pero si uno analiza, si uno analiza las demandas históricas del feminismo, entonces vamos a ver que todas estas cosas que hemos estado viendo ahorita, por ejemplo, la cuestión del trabajo gratuito, la cuestión de la reproducción, o sea, hay toda una, de la disparidad salarial, se quedaron afuera. Y nada más cierto tipo de políticas de género pasaron porque, pues, claro, porque había o hay intereses más poderosos respecto a ellas. Otra cuestión que, bueno, yo le pongo aquí es uno de los pilares del neoliberalismo, quizá el pilar, es la mercantilización del cuerpo de la mujer. Esta mercantilización, esta palabra de mercancía, pues eso se refiere a convertir en cosa, ¿no? A hacer una cosa que es intercambiable. Esta cosificación hace referencia al proceso de construcción social por el cual todas las mujeres constituimos un todo homogéneo. Entonces hay una idea de que las mujeres somos una sola cosa y no diversas, y sobre todo no que somos sujetos, ¿no? Sujetos y que somos pues actores públicos. Entonces, bueno, hay una sexualización, una hipersexualización del cuerpo de la mujer. Y ya en una cuestión totalmente pragmática de realmente cómo se compra-vende y lo que eso significa en números duros, la mercantilización del cuerpo de la mujer, a mí me pareció muy interesante poner aquí, porque igual que lo que les dije al principio, no es un dato menor que la prostitución sea el segundo negocio que más dinero mueve en el mundo. El primero es, como ustedes sospecharán o muchas sabrán, el narcotráfico, que más o menos mueve 130 millones de dólares anualmente. En el caso de la prostitución son 108 mil millones de dólares. Y bueno, pues es lo que se calcula porque no se puede tener el dato exacto. Pero si a ello le sumamos que alrededor de 100 mil millones de dólares genera la industria de la pornografía ilegal, porque la ilegal, pues no, tampoco hay un dato así tan claro. Estamos hablando de 208 mil millones de dólares. Es decir, eso es el dinero que genera la mercantilización de la mujer y que a la mujer no le genera más que, bueno, pues eso, trata, esclavitud, etcétera. Y ahí también está uno de los secretos de por qué, primero, la violencia no liberal mata, porque son mujeres que son maltratadas, usadas, vejadas, asesinadas sin derecho, pero también una cosa que nosotras como mujeres y como mujeres interesadas en la formación y en la formación política en específico tenemos que discutir es por qué la importancia de que la prostitución siga siendo ilegal. Mientras la prostitución sea ilegal y no haya marcos jurídicos, tampoco la mujer puede organizarse, tampoco puede exigir derechos, es criminalizada, encarcelada, sobajada, ultrajada, asesinada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un tema de discusión para las feministas materialistas o de la teoría crítica. ¿Cómo mata la violencia neoliberal a las mujeres? Bueno, aquí retomo otro de los textos que les dije la semana pasada y que pues también resulta indispensable para entender
estos fenómenos, este fenómeno terrible del asesinato de las mujeres, de la violencia contra las mujeres, que es una autora que se llama Jules Falquet. Ella tiene un libro que se llama Pax Neoliberalia, y ahí, bueno, pues expone distintas tesis, y una de ellas es esta, ¿no? Que la violencia contra las mujeres es una institución central, no es casual y, sobre todo, no es una cuestión de individuos, ¿no? Es a la vez un mecanismo de mantenimiento de ciertas relaciones sociales de dominación y explotación y una relación social que estructura este sistema. No proviene de un fenómeno natural, personal o puramente psicológico. Atraviesa todas las capas de la sociedad y afecta todo el espacio privado, así como el público, y en todo momento ha gozado del apoyo tácito de los poderes públicos, ¿no? Eso, pues también, no sé si alguna de las que están aquí tuvo la oportunidad de ver el documental, el breve documental ahí que yo le sugerí acerca del campo algodonero, y bueno, una de las cosas que ahí podemos observar es esta terrible realidad, ¿no? De cómo se han ido confabulando distintas cosas para que los fenómenos de violencia, ahora vamos a ver solamente 2 ejemplos, porque les digo, es un tema muy extenso que en tan breve tiempo no se puede exponer siquiera del todo, pero cómo hay esta guerra contra las mujeres, que es una guerra que tiene una dimensión privada y una dimensión pública, y este título yo lo retomo también de otra autora que también va a ser importante para entender un tema tan complejo, que es la antropóloga Rita Laura Segato, y que ve en esta serie de fenómenos que no son, digamos que son constantes, y que tienen como por tarea el que con violentar a unas cuantas se nos violente a todas. Eso a lo mejor resumiría un poco, o sea, por eso es la guerra contra las mujeres. Y yo creo que eso es algo que todas podemos estar de acuerdo, ¿no? O sea, esta afrenta de los feminicidios, de la violencia constante, termina siendo algo que nos afecta a todos como sociedad, pero a todas como mujeres de manera esencial, y que, por desgracia, no necesariamente nos afecta en el sentido de que haya una organización o una movilización mayor. O sea, la hay, por supuesto, ¿no? Grupos de mujeres feministas, de madres de desaparecidas, ahora lo hemos visto cómo ha aumentado, eso es como la parte quizá rescatable, ¿no? Los movimientos que están surgiendo cada vez más alrededor del feminismo y de las luchas contra la violencia contra las mujeres van en aumento. Sin embargo, no necesariamente eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? Jules Falquet dice, por ejemplo, que esta guerra contra las mujeres es una guerra de baja intensidad, que se parece mucho, ella hace una analogía entre la tortura política y la violencia doméstica. Claro, va a decir, ni toda la tortura se parece a toda la violencia, no, ni una a la otra, pero sí donde va a enmarcar es en ciertos aspectos, ¿no? En donde ella trabajó mucho tiempo en El Salvador, en Guatemala, con teóricas, por ejemplo, de chilenas y que han trabajado con gente que ha sufrido tortura política. Y una de las cosas que ve de paralelismos es que tanto una como la otra consigue desmoralizar y aislar a las víctimas. Entonces, la tortura política, a través de la tortura, y en el caso de la tortura, por ejemplo, a mujeres, que incluye la violación, pues se destina para fragilizar y para producir impotencia entre aquellos que son torturados. Esto es algo que ya como efecto sí
es posible de ver en las mujeres. Ahora también les hablaré un poco de los efectos, porque aquí esto es como las cosas que suceden en el espacio de la tortura política y de la violencia doméstica que se parecen, ¿no? Por ejemplo, que el victimario parece como todopoderoso, y al mismo tiempo el victimario, en el caso tanto de la que es torturada como de la que está siendo violentada, es el que cura. Aunque en uno es conocido y es el esposo, es la pareja y es el ser amado, y el otro es un anónimo desconocido, es el mismo el que cura, porque el verdugo no va a llevar al hospital, va a curar ahí mismo. Y ahí hay una suerte de irrealidad, por ejemplo, dice ella, que se produce, ¿no? En las mujeres y en los torturados. Hay también una autodesvalorización por continuar ahí. Hay una cosa muy curiosa que es la culpabilidad, ¿no? Porque además esto, tanto la tortura como la violencia doméstica, como les decía, no es necesario torturar a todos ni violentarlas a todas. Con unas cuantas se genera una especie de terror o una especie de desmoralización en el círculo inmediato y en el círculo más amplio. Déjenme regresar ahí. Y eso va desmovilizando por ejemplo, en el caso de la tortura política, pues a los opositores, y en el caso de las mujeres, a las propias mujeres que saben, bueno, pues es como una lección, calladita te ves más bonita, bueno, ya le pasó a esta, me puede pasar a mí, ¿no? Hay también una cuestión de que no hay un lugar seguro para ninguna de las dos víctimas, porque es la casa, ¿no? O sea, para la que está siendo torturada, está encerrada, está detenida, le es imposible saber. Para la mujer, pues es la casa. Entonces ella vive un semiencierro, un encierro total. A veces hay testigos, o no los hay, no hay quien oiga el grito, o esos testigos son los hijos, por ejemplo, y entonces eso también aumenta la culpa, etcétera. Y sobre todo resulta ser un espacio de no derecho. O sea, el preso político, el que está sufriendo tortura política, sabe que está en un espacio excepcional donde no tiene ningún derecho. Pero la mujer también está en un espacio excepcional donde no tiene derecho, ¿no? O sea, no es como si fuese violentada en la vía pública, donde hay derechos, hay reglas de convivencia. En el caso de la violencia doméstica, se congelan estas reglas y no hay derecho dentro, ¿no? Y bueno, quise poner este ejemplo porque feminicidios hay distintos, podríamos dividirlos en dos esencialmente, uno que sería el feminicidio íntimo, el que es perpetrado por un conocido, por la pareja, por el marido, ¿no? Por el novio, y estos a los que me voy a referir en este momento, insisto, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, que se llaman feminicidios sistémicos, o así es una de las maneras en las que las feministas materialistas de la teoría crítica se han puesto de acuerdo y así le llaman, y que se refieren sobre todo a aquellos que empezaron, por eso pongo esta imagen y por eso les puse este video, en Ciudad Juárez. Ustedes recordarán en los años 90, con el panismo al frente del Estado, con Ernesto Zedillo al frente de la presidencia, y que van a decir, bueno, estos feminicidios no les pasaron a cualquiera, hubo un sesgo de raza y de clase. Eran mujeres jóvenes, morenas, proletarias, ¿no? Y había ahí un mensaje respecto a esas mujeres, pero también respecto a, como lo que veíamos respecto a la violencia doméstica, también aquí, respecto, por ejemplo, a retardar la organización de la mano de obra. Dicen estas autoras, bueno, resulta que es en Ciudad Juárez, donde es la principal ciudad maquiladora del país, en pleno entrada del libre comercio. Están estas grandes fábricas maquiladoras y a la hora en la que hay estos asesinatos que son en vía pública, que aterrorizan, que muestran a los cuerpos de las mujeres como destrozados, como deshechos, retardan la organización. ¿Por qué? Porque ni estas mujeres, sus compañeras de las maquiladoras, ni sus madres me voy a salir porque aquí va a volver a empezar, yo creo. Sí.
Perdón. Si quieres, Angélica, ya regresar a la pantalla. Adelante, adelante, aquí estamos. Ok. Bueno. Perdón. Bueno, les decía yo que en el caso de la fuerza de trabajo maquiladora, las madres, en lugar de estar, o las compañeras, en lugar de estar organizándose para hacer un sindicato, etcétera, etcétera, lo que termina sucediendo es que mejor se buscan los cuerpos, se buscan a los culpables, y entonces eso desmoviliza a la fuerza de trabajo maquiladora para que busque, por ejemplo, sus derechos, ¿no? Bueno, pues, no sé, yo quise tratar de ver un poco esta lógica más de manera general. A mí me interesaba tratarlo del feminicidio como una cuestión que se inserta, porque son varias las autoras que lo analizan así, como una cuestión de moralización y de educación a las mujeres, donde les decía yo, hay un sesgo de clase, hay un sesgo de raza, pero también es con una mano de obra indispensable para el modelo neoliberal. Y eso lo podemos ver también en el caso de aquí cerca, en el Estado de México, en la Ciudad de México, ¿Cómo se puede ver lo que yo hago? ¿Perdón? No, fue un micrófono. Adelante, Okay. sigue. ¿Sigo compartiendo pantalla? Sí. Puedo dejar de compartirla, ¿verdad? Ya. Ok, perdón. Bueno, entonces en el Estado de México lo que vemos también son estas ciudades dormitorio que se asemejan bastante a la lógica de la frontera respecto a la nueva urbanización, a justamente un tipo de víctima que representa toda una población, ¿no? La población trabajadora, la población femenina proletarizada, pero también, como les decía, es un mensaje de aviso para aquel que se quiere organizar, para aquel que quiere cambiar su situación de vida, ¿no? Esa es una de las lecturas más importantes que van a tener estas autoras. Y entonces lo van a ver como una cuestión no casual, sino central, como en algún momento leí, de la forma de reproducción neoliberal para mantener a la población sojuzgada, atemorizada y sin ningún vínculo y sin ánimo de luchar, más que por la cuestión mínima, ¿no? Que termina siendo la vida. Bueno, pues creo que ya respecto al tiempo estamos justas, ¿verdad? Ya me pasé. No te preocupes. Pues les agradezco mucho su atención y pues eso es todo. Bueno, pues muchas gracias, Lizeth. Para las que entraron después, recuperamos el tema anterior, que era el modelo neoliberal. Como mencionó su tallerista, el neoliberalismo es un tema muy complejo y bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas. Traten de ser muy concretas y pues empecemos con Elizabeth Ramírez. Hola, buenas noches, compañeras. Ay, perdón. Pregunta para la tallerista. Hemos estado escuchando también y trabajado sobre la cuestión o el tema del autoestima. Con ese taller no solamente se involucra lo que es el autoestima, sino ya se mete cuestiones muchísimo más, pues prácticamente lo que es el tema, ¿no? El neoliberalismo y cómo se trata a partir de ello de inmovilizar a la sociedad. Entonces, ahí entra la duda, ¿no? De qué tanto la autoestima sí afectaría en cuestión de estos feminicidios y si estamos tratando que el neoliberalismo lo que trata es de aplacarnos, de no tener derechos, esos derechos que se fueron ganando durante las luchas del feminismo. Y también me surge esta duda porque
en pláticas que se han tenido en distintos lugares, pues se habla de esta parte de que la mujer sufre violencia y se llegan a esos extremos del feminicidio por la cuestión de una autoestima baja. Entonces ahí sí me gustaría que abordara un poquito más la tallerista, y muchas gracias por la temática. Buenas noches, compañeras. Muchas gracias, Elizabeth. Al final recuerden que su tallerista Lisette, va a contestar las respuestas. Carlos González. No, me salté a una, perdón. Yara Olivia. Buenas noches, gracias a Lisette por el taller, gracias Lupita por los talleres y la oportunidad de seguirnos formando en estos talleres virtuales. Yo quisiera solicitarle que hiciera un comentario más, ahorita que comentó a Rita Segato, ella es muy puntual en decir que el feminicidio no es un delito contra las mujeres, es un delito que se da en las mujeres porque nos siguen objetivizando, y quisiera que puntualizar un poquito más del tema. Buenas noches a todas. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, Yara. Carlos. Muchas gracias. Buen evento. Bienvenido. Es revelador para mí, no lo había escuchado antes, que la teoría de la función que tuvieron los feminicidios en Ciudad Juárez. ¿Es una suposición o hay más estudios, hay datos, hay más evidencia? Porque me parece que es una forma muy, muy descarnada de algo que por muchos años y décadas inclusive no me podía explicar cómo es que hubiera esa permisividad y esa tolerancia a tanto feminicidio en esa época en Ciudad Juárez, en ese régimen. ¿Hay más evidencia al respecto que se pudiera estudiar? Porque es muy impactante, al menos para mí es la primera vez que lo escucho. Una forma de tener los movimientos sindicales y obreros organizativos. Gracias. Gracias, Carlos. Erika. Erika Balbuena. Ya, buenas noches. Sí, me escuchan. Felicidades a la ponente, Lisette, que es fenomenal. Fenomenal, felicidades. Yo tengo muchas preguntas. ¿Para escucharlo? ¿Mande? ¿Lupita? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo tengo aquí muchas preguntas, tengo muchas dudas, porque es un tema para mí, me gusta mucho ver esto del neoliberalismo. ¿Por qué? Una de las preguntas dice, ¿por qué la feminización de la pobreza? ¿Qué piensa usted el rol que juega la mujer como trabajadora para cumplir un horario de trabajo en la fábrica, en la escuela, en la oficina? Pero al llegar a su casa, es ama de casa, es esposa, es madre. ¿No cree que a la mujer se le está cargando más el trabajo que el hombre? Y también quisiera saber esto no, yo no lo había escuchado. ¿Por qué la prostitución, las feministas, acaso quieren que la prostitución sea un trabajo legal? Y por último, los femicidios que hubieron, dice, hay feminicidios íntimos, que es por su pareja, por el esposo, pero hay otro que el sistémico, ese no le entendí. Gracias, esas son mis preguntas. Muchas gracias. Seguimos con Ana. ¿Ana Rosa o quién? Ana Rosa, ajá. Ana Rosa. Alma Rosas. Ana. Alma Rosas. Ana Rosa. No, es Alma Rosas López. No, la que tengo es Ana Rosa Pérez. Okay. Entonces yo también quiero hacer preguntas. Gracias. Buenas noches a todas. Gracias, Lisette. Excelente ponencia. Gracias, Lupita. Mi pregunta es para, no sé si nos pudieras hablar del impacto del neoliberalismo en las mujeres, porque se ha hecho una cultura, realmente se ha culturalizado, si se puede decir la expresión, el neoliberalismo, y ahorita nos está afectando muchísimo. ¿Cuáles serían los pasos
tal vez a largo plazo para que se viera un cambio en este tipo de conductas que tanto han afectado a las mujeres, que vamos arrastrando de generación en generación. Sí. Ok, acabaste ya tu pregunta, ¿verdad, Ana? Sí, así es. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con Adriana. Hola, buenas noches, gracias. Me da mucho gusto volver a compartir espacio con ustedes. Estoy muy contenta y gracias a la ponente otra vez magistral. Muchas gracias. Pues ya saben, como me posicioné en la ocasión anterior, el tema de la mercantilización del cuerpo de las mujeres es algo que... Voy a apagar el internet si no ven la voz, ¿eh? Es algo que a mí en particular me interesa mucho profundizar, precisamente porque como lo comentó una compañera antes, hay una tendencia, o más bien hay dos tendencias internacionales, ¿no? La de la reglamentación de la prostitución y todas las nefastas consecuencias que estamos viendo en países como Alemania, como en Holanda, en donde esta reglamentación supuestamente escudada en un asunto progresista realmente obedece a un discurso neoliberal de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres para lo voy a poner ahí, la sexualidad masculina, ¿no? Entonces, y por otro lado, la abolicionista, que es por la que yo me inclino, que tiene más que ver con generar políticas públicas y leyes que den salidas dignas a las mujeres que están en contextos de prostitución, y que se criminalice no a la mujer, o no a la mujer que está en ese contexto de prostitución, sino a quienes demandan esos servicios y a los que están a través de las mujeres alimentando la trata con fines de explotación sexual. Y un poco más, para no abusar del tiempo, sobre el tema de los vientres de alquiler, que también es un sistema de explotación del cuerpo de las mujeres, y que también el discurso neoliberal está, digamos, argumentándolo sobre la base de los deseos de otras personas a ser madres o padres, por encima de los derechos de filiación de las mujeres. Entonces, si la ponente nos pudiera hacer un comentario al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Lulú Molina. Sí, claro. Gracias. Gracias por darme la palabra. Lo que yo quiero comentar es preguntar por qué cuando se está hablando de la división social, perdón, de la división sexual, no tuvimos dentro del módulo toda una explicación de la división social del trabajo, que esta es mucho más primitiva. Esta división social que se da a partir de la división de la sociedad en clases, porque la división sexual del trabajo tal como ahorita la estamos viendo, pues esto es después de la formación del esclavismo, feudalismo, etcétera. Y me explico, la división social del trabajo en donde la sociedad se divide según la clase social a la que perteneces, es decir, los barrenderos, los albañiles, los campesinos pertenecen muy claramente a una sociedad y los que son empresarios, dirigentes, profesionistas, pertenecen a otra división social del trabajo. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿por qué no partimos en este módulo a partir de la división social del trabajo y luego ya se da la división sexual del trabajo? Esa sería mi pregunta. Y la otra es, la posición que ahorita dentro de toda esta información, ¿cómo ven la posición del presidente Andrés López Obrador en cuanto a que se le hacen preguntas y él recurre, y yo estoy de acuerdo con él, pero ustedes, la tallerista, ¿qué piensa ante esa posición del presidente que él en un momento dado hace un englobamiento justamente en una dirección de que el problema de la violencia hacia la mujer es un problema mayor, digamos, ¿verdad? Que tiene que ver con la división social que siempre está basada en la explotación de ambos sexos,
tanto de la mujer como del hombre. Entonces, esa posición, o sea, ¿qué piensan ante las respuestas constantes del presidente a estas situaciones que le presentan muchas veces las periodistas en cuanto al feminismo? Muchas gracias. Gracias, Lulu. Me quedan 2 minutos nada más porque voy a cerrar las preguntas en punto de las 9 para que la tallerista para que Lisette nos pueda responder y también pueda hablar esta Lupita. Entonces, solamente van a participar Erika y Elvia y con ella cierro la ronda de preguntas. Erika. ¿Yo? ¿Ya hice? ¿Yo? Erika Balbuena. Erika Muñiz tengo. Hola, buenas noches, compañeras. Creo que, bueno, todo este ciclo de talleres ha estado muy interesante. Hemos aprendido mucho. A mí me parece que cuando hablamos de feminicidio, también es como parte de las respuestas en relación a la cosificación de nuestros cuerpos, a la utilización que vemos en todos los lugares y que aunado a todo esto, seguimos luchando por nuestros derechos a decidir sobre nuestros cuerpos. Creo que el neoliberalismo prácticamente estamos siendo utilizadas desde vernos, formar parte para vender cualquier producto, está en nuestro cuerpo y está sexualizado. A mí me gustaría mucho que igual podamos hacer esta reflexión entre nosotras mismas, que también nosotras estamos involucradas o participando para que hacer o reproducir estos esquemas que estamos viviendo ahora con estas etapas con esta neoliberalismo, y que a final de cuentas lo vemos ahora cuando nos dicen ser feministas porque nos cortamos el pelo, porque no reproducimos estos estereotipos de una mujer, no sé, con el pelo pintado o que si se pone pestañas o la que sea. O sea, son situaciones que básicamente es por nuestra decisión, pero no para vender nuestros cuerpos. Eso es como parte de la participación que yo quiero exponer también. Gracias. Muchas gracias, Erika. Y cierro el bloque de preguntas con Elvia. Hola, muchas gracias desde Michoacán. Un gusto saludarlas, compañeras. Pues mira, escuché muy bien a la ponente con mucha atención y yo quisiera preguntarle, habló de la prostitución. Me queda claro que el trabajo, porque así se define en ciertos momentos el trabajo de la prostitución, no es porque la mujer quiera, sino porque no tiene las herramientas que necesita para poder salir adelante y dignamente. Por ejemplo, en Francia hay mujeres prostitutas que están en las vitrinas y cuestan muchísimos euros. ¿Por qué no dignificar también la prostitución en México si de alguna manera hay hombres, porque son los hombres, que lo requieren para unas necesidades fisiológicas? Hablando de una situación biológica. Y con respecto a la situación de los medios de comunicación, se me hace que deberíamos de centrarnos mucho más, adentrarnos mucho más en los medios de comunicación que dan un estereotipo de las mujeres, y eso es muy importante identificarlo y visibilizarlo para nosotras no cometer el mismo error y entrar a esa dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por participar. Blanca y Roselia, lamento mucho ya no sé la palabra, pero estamos con el tiempo y todavía nos falta la tallerista, y recuerden que ahorita van a estar tomando algunas fotos, entonces si pueden prender sus cámaras todas, que también Lupita nos solicitó, estaría genial para conocernos y para el cierre. Lisette, te cedo la palabra, adelante. Gracias, Angélica. Pues gracias por sus preguntas, todas muy interesantes. Insisto, como les dije al principio, no
no creo poder resolver todas las dudas, porque además tampoco me interesa resolver todas las dudas, me interesa generar inquietud, me interesa generar curiosidad, me interesa que uno cuando escucha algo que no ha oído, pues quiera averiguar más y como alguien por ahí decía, pues ponga en duda lo que dijo el otro y diga, ay, a ver, ¿cuáles son los datos duros de eso? ¿No? Pero, sin embargo, pues sí quiero charlar con ustedes sobre estos temas, por ejemplo, la relación de la autoestima con los feminicidios, que fue algo que oí ayer también. Como vimos la semana pasada y hoy traté un poco de tocarlo, una de las constantes ideológicas del neoliberalismo y en general de la forma de reproducción social capitalista va a ser poner en la espalda de los individuos la responsabilidad de las cosas. Entonces ahora resulta que nos matan porque nos queremos poco. Cuando estamos dentro, porque eso es autoestima, ¿no? Quererse. Cuando estamos inmiscuidas en un sistema patriarcal en la cual constantemente se nos refrenda lo poco que valemos. No solo por el hecho de que, y perdón, pero a mí sí me gustan mucho, y es tal vez el tema que a mí más me apasiona, ciertos datos duros de la economía. Por eso les decía que recordaran lo que les estaba diciendo al principio, hacia el final. O sea, el trabajo que hacen las mujeres de manera cultural, histórica, etcétera, el trabajo reproductivo, los trabajos domésticos, significan en el país el 25% del Producto Interno Bruto. Y son trabajos gratuitos, no se cobra por ellos. Esto, si recordarán, la semana pasada desagregué, etcétera, y significaba, yo no me acuerdo bien, pero como 63,000 pesos anuales para las mujeres más pobres, que no reciben, que se lo regalan, ¿a quién? Pues al empresariado, al capital, etcétera. Entonces, ahí estamos empezando ya desde la base, un tipo de trabajo que realizamos por el que no cobramos en un tipo de forma de reproducción social donde el que vale es el que tiene. Y eso no es porque lo diga yo ni esté de acuerdo con eso, es porque así funciona y es lo que reproducimos, es lo que vemos, es lo que pesa, ¿no? Por poner algo en la base. Y de ahí, en general, o sea, no hay más que un país en el mundo, que es Dinamarca, no, es Islandia. Solo hay un país en el mundo que en su constitución está por ley que una mujer y un hombre tienen que ganar igual si tienen el mismo puesto, si tienen la misma formación, etc. En este momento. Asimismo, la ONU dice que los trabajos no remunerados, los trabajos de cuidados, tienen una disparidad tal que se necesitan más de 200 años para que se llegue a equilibrar. Entonces, la cuestión de la autoestima es volver a sentir, yo tengo la culpa, yo debería de trabajar con mi autoestima. Hay una parte ahí, pero en realidad es una cuestión que nos están refrendando todo el tiempo. Vales menos. Y el feminicidio de hecho es una manera de refrendar esa lógica. Las mujeres son desechables y si son proletarias, si son jóvenes, si son pobres, si son morenas, valen todavía menos. Entonces, tenemos que voltear la lógica que nos está vendiendo ideológicamente el neoliberalismo respecto a que yo tengo una parte de culpa en esto. No. Nos tenemos que relacionar de otra manera con estos discursos, ponerlos en duda y trabajar para abolir el discurso, pero sobre todo para abolir esta realidad, ¿no? Sobre Rita Laura Segato, bueno, yo no he leído eso, no lo entendí así, aunque sin embargo como es antropóloga, y ella maneja mucho esta cuestión de que las mujeres, o sea, no se matan las mujeres porque son un objeto. Si no mal recuerdo, ella respecto a los análisis que hace, sobre todo en Ciudad Juárez, dice que las mujeres son asesinadas como un signo, como un símbolo en una relación de comunicación entre los hombres, lo cual yo no estaría del todo de acuerdo y creo que aquellas con las que yo me identifico, que como les decía la vez pasada, o sea, hay muchas cosas que me parecen muy interesantes de Rita Laura Segato, esta visión me parece que reobjetualiza a las mujeres porque sí son asesinadas ellas, o sea, no sé, ahí tendríamos una discusión conceptual tal vez un poco más larga.
Entonces, lo dejaré como abierto y yo también me pondré a estudiar específicamente qué estaría entendiendo ella por eso, pero lo que me parece importante es que no es tanto una señal que se envían entre hombres, sino una señal que con esto voy a responder una pregunta que se me hizo después de alguien que no entendía el feminicidio sistémico. La diferencia entre el feminicidio sistémico y el feminicidio íntimo es que lo hace un desconocido, lo hace en un espacio público y lo hace justamente para, digamos, con este corte racial, con este corte de clase y como un mensaje, por eso digo, retomando esto de Rita Laura, para toda una clase, para toda una serie de mujeres. Pensemos que, por ejemplo, las mujeres en Ciudad Juárez eran migrantes del interior de la República que iban a trabajar a Ciudad Juárez para emanciparse también. Entonces, el mensaje es muy complejo, ¿no? Porque por un lado tiene el mensaje de cuidadito, porque no se pueden movilizar, porque no se pueden llegar que voy a responder con esto también la pregunta acerca de que no habían oído, y ahorita lo retomo también para dar datos. En Ciudad Juárez es un signo estos asesinatos de mujeres, por un lado para que se queden quietas, para que no llamen la atención, para que no se organicen, para que no hagan sindicatos, pero también es el signo general a toda una clase, a los migrantes, a los proletarios. Entonces, bueno, en realidad es un tema complejo, hay bastante bibliografía al respecto. Yo les decía que yo tomo principalmente la de una serie de autoras que se consideran materialistas o teóricas críticas, esto es, que son feministas y marxistas, y van a ser críticas del marxismo, en el sentido de que hay una parte del marxismo que olvida a las mujeres, y bueno, eso es toda otra discusión, pero retoman las partes esenciales de la crítica marxista para ver este tipo de fenómenos como fenómenos sociales, que lo que buscan es mantener a la clase proletaria pauperizada, es decir, para aumentar el capital y reproducirlo. Entonces, las autoras, por ejemplo, más importantes, les decía yo la vez pasada, una muy importante es Jules Falquet, es una francesa que ha trabajado en México y en toda América Latina al respecto. Está otra que es esencial y que trabaja acerca de la apropiación en general del capital a base del trabajo de la mujer y de su asesinato y de muchas violencias, que se llama Silvia Federici. Ella lo va a ver desde el momento en el que se conforma el capitalismo. También hay otra alemana muy importante que se llama María Mies. Y bueno, si ustedes empiezan a buscar a estas autoras, van a ver que de ahí les saldrán más y más, porque sí hay mucho trabajo. Uno de los trabajos más importantes sobre el campo algodonero y los asesinatos en Ciudad Juárez es de Diana Washington, y ella ahí da datos muy concretos, de políticos, de las formas en las que se estructuraron esos asesinatos, de por qué se consideran asesinatos sistemáticos y que tienen toda esta lógica en contra de una clase y no nada más son cuestión de locura y de, ¿no? O sea, de pasión y de falta de educación, ¿no? Hay algo más complejo ahí. La feminización de la pobreza, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque, como les decía, por ejemplo, esta autora fantástica que se llama Silvia Federici va a hacer un análisis de que desde la instauración del capitalismo y cada vez que hay crisis, la acumulación originaria que requiere el capital, y que eso también lo retoma Alicia Solís en su análisis sobre el neoliberalismo en México, va a cargar sobre todo en las espaldas de la mujer, a través del trabajo gratuito reproductivo, a través de los trabajos mal pagados, sin seguridad social, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo el trabajo reproductivo gratuito paga la acumulación del capital? Bueno, primero porque es gratuito, evidentemente, pero también, por ejemplo, y en el caso neoliberal, se retira el Estado, deja de dar una serie de
seguridades sociales, de ayuda a la población, y entonces, ¿quién sale al quite de eso? Las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no hay guardería van a cuidar a sus hijos, no los van a dejar ¿dónde? O no van a hacer que el hombre lo cuide, porque bueno, ahí hay toda una lógica sistémica, patriarcal, etcétera. Entonces, bueno, es en el trabajo de la mujer donde se va a recargar la acumulación, la producción y reproducción del capital. ¿Y qué es lo que va a dar por resultado esa reproducción de capital cargada sobre los hombros de la mujer? Una feminización de la pobreza, le llaman. Y los datos son durísimos. No necesitan más que si quieren ponerlo así en el Google y les va a salir Oxfam y les va a salir la ONU, es decir, hasta las grandes agencias, ¿no? Y muchos más textos de mayor profundidad. El rol de la mujer, eso, ¿no? Eso es. Bueno, a ver, vamos a entrar en el tema peliagudo que es la prostitución. Como les decía, yo personalmente me adhiero a esta corriente filosófica, económica y social que es el materialismo. Para el materialismo, tanto el histórico como los más recientes, como el feminismo materialista, lo principal es que el trabajo sea pagado. Entonces, por ejemplo, el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, no tendría que ser gratuito. No hay trabajo en la lógica capitalista que sea gratuito. A nosotras nos venden el asunto del amor y de la maternidad y de toda una cuestión emocional y sentimental para que regalemos al capital nuestro trabajo. Y nosotras no lo hemos comprado. ¿Por qué? Porque se repite, porque está en todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la prostitución? Bueno, la prostitución es un problema muy complejo, porque aquí justo una de las presentes decía, está la trata, ¿no? La reglamentación que en algunos lados lo que hace es una explotación mayor, por supuesto, porque les dije, es el segundo negocio más importante del mundo. Claro que hay una explotación y sobreexplotación terrible respecto a la prostitución. Por supuesto que la trata está metida, porque esa es una manera de esclavizar y una vez más de que un trabajo femenino sea gratuito. Eso es de lo que estamos hablando. Si las mujeres van a abolir en algún momento la prostitución porque les parece un trabajo que no vale la pena, tienen que ser las mujeres las que lo abolen. Pero primero, en la lógica al menos materialista, los trabajos tienen que estar reglamentados, tienen que tener derechos, tienen que tener, o sea, primero, porque aún, por ejemplo, si uno piensa en las primeras críticas marxistas respecto al trabajo en las minas, que era totalmente asesino. Vivían los hombres 5 años, ¿no? 6 años. Bueno, Marx nunca dijo que se acabe el trabajo en las minas, porque además era imposible. Se trató de que fueran menos horas, se trató de que fueran mejores condiciones. Entonces, el problema con la postura abolicionista, por lo menos para la perspectiva materialista respecto a la prostitución, es que continúan habiendo una división respecto a las mujeres en cuanto a este tema. Entonces no se trabaja, por ejemplo, porque haya sindicatos, porque haya una protección, porque no haya proxenetas, porque no haya explotación, porque sean ellas las que deciden. Y bueno, es un tema en realidad complejo que no voy a agotar ahorita y que cada quien pues puede tener la posición que tenga, pero que yo creo que sí requiere de que podamos verlo en números y en lo que está significando económicamente para unos cuantos capitalistas el que este trabajo sea ilegal. Bueno, ¿cómo cambiar el neoliberalismo o cómo cambiar la cultura neoliberal y un cambio interno? Pues esos son problemas que me rebasan a mí. Creo que sí tiene que ver con la mercantilización del cuerpo de la mujer, que también es algo que tenía que ver con los vientres de alquiler. Perdón, que me salte, los vientres de alquiler es un horror. Y bueno, una vez más, también requiere de mucho más elaboración, pero evidentemente también es una cuestión de clase social, las que alquilan sus vientres, con todo lo que eso tiene que ver para su salud emocional y física, pues son las más pobres para una minoría de mujeres ricas que no pueden tener hijos, ¿no? Esta cultura del neoliberalismo, pues sí, hay que trabajar mucho para cambiarla. Una vez más, les decía desde la vez pasada, no va a ser de un día al otro, ¿no?
Apenas estamos tomando conciencia, estamos trabajando en eso y todavía, como ustedes pueden ver, hay sutilezas discursivas, ideológicas que nos rebasan mucho y que pues tenemos que seguir trabajando para que hagamos cambios fundamentales. Sobre la división social del trabajo, bueno, según... Liz, nos queda un poco... Ya, acabo entonces mejor aquí, porque todavía siguen las preguntas. Ok, si puedes hacer un cierre. Pues, ¿qué les digo? Muchas gracias. Solo la división, bueno, pues ya que estaba en esa, ¿no? La acabo. No, ciérralo, sí. Ok, la división... Está interesante, Angélica, déjala. La división social del trabajo, según Marx y Engels, que son los que la estipulan como tal, en realidad es posterior, que es lo que vimos la vez pasada, surge de la primera, que es la división sexual, que es dentro de la lógica familiar, y dicen Marx y Engels, cuando el hombre se hace propietario del trabajo de la mujer y de los hijos y tiene una especie de esclavitud con ellos, eso se va a ver reproducido en la división social del trabajo y se va a llevar. Bueno, hay sobre eso una larga discusión. Yo, de hecho, estaría en contra de esta lógica de la división sexual del trabajo, pero bueno, es de largo aliento esa discusión. Nada más. Gracias. Ay, Lizeth, una disculpa, yo sé no, al contrario. Muy interesante, de verdad que hay mucho de dónde cortar de este tema del neoliberalismo, nada más que también me falta cerrar y me falta la participación de Lupita. Marisol, muchas gracias porque fuiste de las participantes que estuvo todas las videoconferencias. Yo espero que somos 167 participantes que hoy estamos conectados. Muchas gracias a todas las talleristas, a todos los participantes. Principalmente, pues, a Pamela, a Gloria, a Raúl, a Eva, a Toto, a Carolina, a Tolentino, a ti, Lizeth, por colaborar con el staff de producción, también a mi staff de producción que siempre estuvo apoyándonos detrás. Y bueno, yo me traje a las morenas, Angélica, a las de Guerrero. Perfecto. Y bueno, yo no tengo más que agradecerles a todos los que participaron en este proyecto, a ti especialmente, Lupita, por creer en todo nuestro equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Y te doy la palabra, Lupita. Oigan, todas sabían que hoy íbamos a sacar la foto y que ya debe de estar Carito, sacando fotos. Ahorita nos va a dejar que hacer la parte final, pero bueno, miren, déjenme agradecerles. No sé si estén todas las talleristas. Yo vi por ahí a Eva y a Tolentino, a Liz. A ver, por favor, Carmen Toto no está, ¿verdad? Está ahí con la bronca de la familia. Carolina no tenía wifi. Eva, saluda, por favor. ¿Dónde estás? A ver, Evita, no te hagas. Aquí estoy. Un saludo muy grande a todas las compañeras de todas las alcaldías de la Ciudad de México y de todos los estados de la República. Muchas gracias por participar en estos talleres. Fueron una parte fundamental para que esto saliera adelante. Fue una experiencia nueva, diferente, al menos para mí, creo que para la mayoría, pero creo que fue muy productiva y fue muy enriquecedora para todas. Bueno, en lo particular para mí fue muy enriquecedora porque yo aprendo más de las asistentes. Qué bueno, bienvenida. Es nuestro primer año la compañera, nos da mucho gusto, era junto con las compañeras de Xochimilco, responsable de la escuela de Xochimilco. Gloria, no sé si esté conectada porque andaba en Meca Meca. Yo no la vi, pero... No. Bueno, está Pamela, sí vi a Pamela por ahí conectada. ¿Sí estás, Pamela, o no? Pamela Ruiz. Ya se ha de ver. Sí, acá estoy. Saludos a todas. Muchas gracias por todo, Lizeth. Felicidades a todas mis compañeras y compañeros y muchas gracias a todos y a ti, Lupita, por esta experiencia. Qué bueno. Bueno, Pamela es una de nuestras talleristas más jóvenes, es la del primer taller, que todavía no habíamos implementado esta modalidad, pero ahora todas las vamos a pasar en presentación. Está Tolentino, también por ahí está Tolentino. ¿Sí? ¿No anda? A ver, Tolentino. Sí, hola. Muy buen tallerista, Tolentino. Hola, buenas noches a todos, a todas. Qué bueno, qué bueno. Un placer estar aquí escuchándolas. Qué bueno, Tolentino, verte aquí. Muy buenos talleristas. Felicidades. No veo a Raúl conectado, que fue el que dio cuestiones técnicas. No está, ¿verdad, Raúl? Nada más de Carmen Ramírez
Sí, María del Carmen. Bueno, y bueno, Lisette Silva, que nos cierra con este momento. Gracias, Lisette, también tu primer año con nosotras, te tenemos de veras mucho aprecio, tú lo sabes, y aportando todas estas nuevas compañeras, nuevos elementos a la escuela. Creo que se fortaleció mucho. Quisiera presentarles también a los responsables de trabajo. Estos que no nos suben a la plataforma cuando empiezan las inscripciones, estos que les damos lata, que se nos cae el tema, pero miren, son importantísimos porque esta plataforma está maravillosa, la están solicitando más secretarías de la mujer, nos parece muy importante. ¿Estará Juan Carlos Becerril por ahí? A ver, Juan Carlos. Disculpas, Angélica, por los inconvenientes. Juan Carlos, ¿está Juan Carlos Becerril, Angélica? Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, más bien aquí estoy. Miren, Carlos. Aquí está Hola, Juan ¿cómo están? Carlos. Qué bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Yasmín Reyes estará con nosotras. Sí, Yasmín. también la vi conectada. A ver, Yasmín, habla, por favor, que nos va a dar mucho gusto verte. Hola, buenas noches a todas. Un gusto saludarlas. Qué bueno. Gracias, Yasmín, gracias. Buenas noches. Estaría Yael García. Yael, ¿dónde andas? También ella está. ¿Particular? ¿Dónde está Yael García? Hola, buenas noches a todas. Qué bueno. Gracias, gracias por verlas, ¿no? Miguel Chacón. ¿Sí está Miguel Chacón? Sí, hola, buenas noches. Pon tu cámara, Miguel. Si no, no vas a salir en la foto. Buenas noches, Muy qué bueno, bien, felicidades. muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Aida Pineda. ¿Y en dónde estará Aida? Creo que no se conectó. ¿No? Sí, Bueno. ahí anda. ¿Sí? Sí. Ah, ok. A ver, Edwin, ya está Aida. aquí. A ver, Aida, ¿dónde estás? Aida Pineda. Bueno, es que tenemos un montón, ¿eh? Oye, este lujo. Bueno, ahorita la presentamos. Y bueno, Angélica. Buenas noches. Es que Aida, qué gusto verte. mucho Aida, gusto a todas. Bueno, Igual. Y Angélica, pues nuestra responsable de este gran equipo donde esto que ustedes ven, es decir, las talleristas entregan el material y ellas hacen todo este proceso que están ustedes viendo y ven los cuestionarios, los revisan. Esto es lo importante de esta taller. Son muchas compañeras, por eso estamos muy contentas. Y bueno, les queremos decir que hoy es nuestra última sesión y ya nos pusimos de acuerdo hoy en la tarde, Angélica y nosotras, que la plataforma va a cerrar en una semana. A ver, compañeras, alguien le mande a Edith el link porque se quedó en el Consejo Estatal. En una semana, el 15 de agosto se va a cerrar la plataforma. Así, compañeras, que si alguien no ha terminado sus cursos, sus talleres, tienen todo el tiempo de este periodo para hacerlo. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque este es acuérdense que es un presupuesto del INE y nosotras tenemos que dar resultados, es decir, tenemos que señalar cuánta gente participó, cuánta gente terminó el curso, vamos a dar copia de las constancias al INE. Esto es parte de formalizar que el curso sea en verdad un proceso muy serio que sirva para ustedes. Discutimos hoy que la constancia va a otorgarse a las compañeras que tienen 4 cursos para arriba. Vamos a entregarles la constancia. Estamos pensando a las compañeras que terminen hacer algo muy especial. Todavía no lo sabemos, todavía estamos en la pandemia, pero estamos platicando el grupo de nosotras que las compañeras que terminen sus 7 cursos pudiéramos
hacerles algo muy especial por su dedicación y su apoyo. Bueno, les dijimos que hoy sobre la constancia van a empezar a llegar el 15 de septiembre. Miren, van a terminar ustedes en una semana, se hace el listado y vamos a entregarla a la gente de informática de nosotras para que haga la constancia y les llegará por correo. Entonces, nosotras estamos pensando que el 15 de septiembre, dándonos un tiempo, vamos a empezar a estar ya entregando las constancias. Si hay algún problema, vamos a, ahí hay que comunicarnos y todo. Bueno, la sorpresa que ya no es sorpresa, a ver si se ve, ¿sí se ve? A ver, ahí está, ¿verdad? No así para acá, ¿verdad? Es el nuevo curso que tenemos. Ya está, ya les agradezco a las... Esas que dijeron que no le iban a seguir o que cuando el otro curso, compañeras, ya tenemos el nuevo curso, les quiero decir los temas. Va a ser el primer tema, el lenguaje incluyente como herramienta política. Esta es una discusión muy importante y lo va a decir la compañera Carolina Ledesma. Habilidades sociales en el liderazgo político para mujeres, estaría la compañera Toto. Las mujeres entre la infodemia y la pandemia, la compañera Eva Verónica. Uso de herramientas digitales para el trabajo colaborativo enfocado en liderazgo político, Raúl Sandoval. Activismo feminista, empoderamiento de las mujeres, Natalia Aguiluz, nuestra nueva maestra, la doctora, les va a encantar, maravillosa. El protocolo DESCA en los tiempos de COVID-19, Tolentino Soriano Reyes. Violencia económica de género y sus afectaciones en el desarrollo político en las mujeres, le va a tocar a la maestra Lizeth Silva, y vamos a cerrar con que trabajos de cuidados mujeres haciendo frente a las desigualdades del confinamiento, que sería yo creo Pamela, ¿verdad? Porque ya no me salió en la fotocopia, pero ya. Sí, soy yo. Sí, está yo, sí, nuestras talleristas jóvenes. Eso es lo que les queríamos decir. Ya está el curso. ¿Cuándo vamos a hacer el registro? ¿Y por qué tenemos que hacer el registro? Me decía Angélica que para el equipo es más importante que todas ingresemos nuevamente que trasladarlas así directamente. Entonces, vamos a abrir el registro del 17 al 22 de agosto. Va a haber nuestro póster. Estén muy pendientes. Miren, nuestro Face es Secretaría de Mujeres, Ciudad de México del DF oficial. Si se los podemos ahí escribir. Se los vamos a mandar también a su correo para que puedan ustedes. Se tienen que inscribir directos a la línea. Nosotras no tenemos acceso, quien lo tiene es el equipo informático, y traten de incorporarse en tiempo. Es un relajo después que tenemos y las compañeras, oye esto, oye, no, vamos a tratar para que no nos metamos en problemas. ¿Cuándo vamos a arrancar el primer taller? El 24 de agosto. Es muy rápido, muy rápido, pero sí queremos que estén todas ustedes. Ya ven, dicen, faltó el vinito. Sí. Sí, claro que faltó el vinito. Aquí está la pandemia, porque nosotras siempre en este periodo, a las graduadas hacemos pachanga, compañeras, en serio, como titulación les entregamos su constancia y todo, pero bueno, ya nos veremos. Yo creo que Juan Carlos fue el de la idea. Juan Carlos fue el de la idea.
Que Juan yo Carlos les propongo mandó un así. mensaje de texto Sí. diciéndole estoy cerrada en la sesión con Lupita, buenas noches. ¿Nos mandarán la constancia por correo? ¿O Claro, cómo? todo por correo, ¿eh? Y no se preocupen. Nosotros entregamos las constancias al equipo informático y ellas los trasladan a ustedes. ¿Qué queremos? Que nos ayuden a terminar el curso. Miren, necesitamos demostrarle al INE que esta secretaría gasta el recurso en lo que realmente es. Nosotras hacemos un gran esfuerzo con todo el equipo. Hoy no estuvo, no, hoy hay festejo porque la secretaria técnica fue su cumple y todas las de Azcapotzalco nada más nos pusieron su fotito. Espero que ya esté, pero es el cumpleaños de Luz María, es una gente muy querida por nosotras y le están haciendo un festejo virtual. Entonces, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, ¿les parece bien el del 17 al 22 de agosto, la información y del registro y el primer taller el 24 de agosto? Vamos a tener los primeros 3, ¿verdad, Angélica? Los primeros talleres de 15 días y los siguientes van a ser de una semana. Vamos a darle celeridad, vamos a tratar que ustedes se incorporen, que no se desanimen. Miren, la formación es fácil y la formación seria, menos. Se pueden hacer muchos cursos, se puede hacer... ¿Cuántos talleres? 8. Perdón. 8 cursos igual. 8 cursos y ahorita hay miles de talleres, miles de cosas, pero aquí lo que nosotras planteamos es darle seriedad a la cuestión precisamente para este proceso. Entonces, les pedimos que nos apoyen. Necesitamos que terminen, no podemos dar constancias chafas, no podemos decir ya terminaste y no terminaste, porque nosotras somos muy serias y estamos fiscalizadas por el INE. Vamos a entregar toda la cuestión de informática, no es una cuestión fácil. Entonces, todo esto que estamos haciendo se entrega. Entonces, desde sus avances, Angélica con el equipo me entrega cada taller cómo están avanzando ustedes. Y todo esto se entrega al INE. Entonces, les pedimos en verdad que terminen, que nos ayuden y que las que hoy están llegando por primera vez porque las estuvimos invitando, se incorporen con nosotros. Creo que es muy importante que vengan, que conozcan el proyecto de la Secretaría de Mujeres de Ciudad de México. Y bueno, efectivamente, queremos darles, aparte de lo que estamos pensando, qué vamos a hacer para las que ya terminaron en tiempo y forma, que sería hoy, estamos... Yo desde hace una semana. En una semana, va, órale. Queremos sacar en nuestra revista, que ya está a punto de irse a impresión, queremos sacar unas fotos. Son pantallazos, ¿por qué no? Por eso les pedimos a todas que pusieran su cámara, les avisamos con una semana, porque todas a veces llegamos aquí al Zoom y apenas estamos igual. No, así estamos todas, así estamos todas. Entonces, bueno, y eso es precisamente lo que queremos hoy. Y bueno, aquí hay una coordinadora de la fotografía, que es la compañera Carito. Carito, ¿dónde andas? Acá, Lupita. A ver, Carito, tú dinos qué hacemos. Pues nada más las compañeras que quieran salir en la foto, en el pantallazo, pues que prendan su cámara, por favor. Una pregunta. Me falta una para conectar, espérenme. ¿Nos Lupita. avisas a qué hora para que me quite los lentes? Sí, yo también, Carito. ¿Se ve bien? Porque yo estoy sin luz. Tengo tengo luz del celular de mi hija y estoy usando los datos de mi hija. Se fue la luz hace una hora. Sí, te ves, ya las voy a empezar a sacar, compañeras, Gracias, porque son Carito. varias pantallas las que tengo que sacar. ¿Todas listas? Ay, también ya vieron que todas de morado, estas somos las obispas, ¿eh? Ahí donde nos ven, somos las obispas. Ese es nuestro uniforme.
Espero que en la próxima todas de morado, ¿eh? Que a lo mejor eso es lo que podemos regalarles, ¿eh? Algo bonito así de morado. Vamos a enseñarles. ¿Listas, compañeras? A ver, compañeras, ahí va. 2 minutitos, por favor, quédense quietecitas, posen chulas. Todas. Carla, ¿no vas a abrir tu pantalla? 2 o 3 minutitos, por favor. Lupita, no tengo cámara. Ok, está bien, Carla, está bien. Entonces, ahí va, compañeras. ¿Listas? Sonrían. Pero ahí pueden jalar la foto de mi perfil. Posamos toda la clase y ahorita se apaga. Oh, no. Bien, Maritza, bien. Ya, Caro, ¿por qué no de mis cachetes? ¿Ya? Bueno, va a Ya, decir Caro. va a decir que no la presionemos, ¿eh? Ya saben cómo son Queremos las... salir todas, ¿eh? En la revista. Claro. Ya me cansé. A mí ya la sonrisa ahí se me debe ver bien falsa. Ya. Aguanten, aguanten. A las estatuas de marfil. Ándale. Ahora sí, segura todas salimos y ya nadie nos tapa. Ah, ándale, como en los congresos que no sale uno. Ahora sí. No seas así, Marisol. Está trabajando carito, ¿eh? No, no se preocupen. Así es, así nos tiene siempre. Y que cuando te toque a ti se te vaya el internet. Si nos avisas cuando ya termines o cuando... Saludos, Caro. Saludos. ¿Ya? ¿Ya, Caro? Listo, gracias. Ya. Gracias. ¿Ahora cómo la bajamos? Ahora cómo la bajamos. Bueno, la próxima revista, ustedes saben qué pasa. Bueno, primero sale en WhatsApp, se las vamos a poder mandar o bajarla de nuestra red y va a ir todas en el contraforro. Guardamos ese espacio para ustedes. Y van a colores, creo que esa parte va muy padre a colores. Entonces yo espero que todas salgamos muy bien, pero es un orgullo para mí poder decirle en este país que las mujeres sí nos dedicamos a la formación y que le dedicamos tiempo y que estamos listas para hacer política, porque hoy nos hemos formado más. Compañeras, muchas gracias. Angélica. Gracias, muchas gracias a todas, no nos despedimos. Gracias a ustedes, magníficos talleres. Gracias. ¿Puedo decir algo? Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Mi compañera Di. Una felicidades a todas. Adiós, compañeras. Hasta luego, mil gracias, Lupita. Hasta luego. Gracias a todas. Lice, 4. maravilloso. Adiós. Gracias, chicas. Gracias. Salí con lentes. Gracias. Salí con lentes. Compañeras, gracias. Gracias, compañeras. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos el 24. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Adiós, compañeras. Saludos de Milpalta, gracias. Gracias, Saludos de compañeras, Milpalta. Gracias. Saludos de Acapulco. Adiós, gracias. Gracias.
Gracias, compañeras, gracias. Gracias, compañera Lupita, gracias a todos. No, gracias. Buenas noches a todas. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches. Gracias, Buenas gracias. noches, Un gusto maestra. haber coincidido, Buenas noches gracias. a todas, Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, maestra. Buenas noches a todas, buenas noches. Buenas noches. Buenas Que la pasen noches. bien, que estén bien todas. Qué bueno, compañeras, que estén aquí. Ya estamos, ¿verdad? Gracias, gracias, grupo, muy amables, Luego, que estén bien. Hasta luego, compañeros, nos vemos. Hasta luego. Hasta Bye. luego, compañeros. Gracias a todos los maestros. Ahí están. Todas las responsables ahí, ¿verdad? Gracias, gracias, compañeras. Angélica. Ay, Lupita. Seguimos. Gracias a todas, Gracias, Angélica. Cuídense mucho. Gracias. Qué gusto verlas, Gracias a todas. Gracias a todas las responsables de escuela que estuvieron, Qué gusto verlas a todas también. Igualmente, Gracias, Lupita, gracias. Gracias a todas, Qué bueno. Qué bueno. Ya estamos saliendo todas, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí va. Ahora, ¿cómo salimos? Dicen. No, ya. Maravilla.